Jonathan Andreani, gerente de programación de Radio Rivadavia, asegura que la decisión de desvincular a Marcelo Longobardi se basó en su falta de presencialidad en los estudios Rivadavia y en el desempeño de su programa en términos de audiencia. Esto no lo están diciendo. Este es el argumento que yo le iba a dar, lo que parece más obvio, y me alegra que lo hayan dicho. Echaron, según publicó La Nación, según lo dijo Longobardi, en una entrevista con La Nación, lo echaron de la radio a Longobardi. ¿Se acuerdan que hace un par de días... A ver, Longobardi ha sido uno de los frecuentes en el canal, ¿no? Así como Tenenbaum, como Donnell, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, lo venimos siguiendo y escuchando a ver como uno de los grandes representantes de ese periodismo tradicional que de alguna manera está muriendo, que está pereciendo o que puede seguir existiendo, pero que se ha quedado en sus análisis mucho, ¿no? Como lo venimos mostrando, contraargumentando, tratando de explicar ciertas cuestiones que ellos ven de una manera y nosotros decimos no, pero eso no es así, o incluso, digamos, mostrando cuando hacen el ridículo, como en el caso específico, bueno, Tenenbaum nos da material todos los días, pero Longobardi, un caso paradigmático que resume lo que estamos diciendo es lo que hizo hace unos días con el tema del libro de Agustín, de globalismo, del nuevo libro de Agustín Laje, donde él, claro, todavía no había salido el libro, todavía no lo tenía, y salió a hacer una crítica al libro que claramente no había leído, porque ni siquiera, no es que no había tenido tiempo de leerlo, porque recién salía, no, ni siquiera había salido el libro, y tampoco él podía tenerlo de antemano, porque éramos muy pocos los que lo teníamos en ese momento, bien, eran contadas con la mano las personas que tenían ese libro, bueno, en fin, hizo toda una crítica, trató a Laje de conspiranoico sin leer su libro. Entonces en esas cosas ya uno dice, bueno, esta gente ya está derrapando bastante, más allá de lo que uno puede además ir contraargumentando o contradiciendo los distintos análisis que hace este sujeto, ¿no? A ver, lo echaron de la radio. Eso es lo que ha denunciado. Gracias, Laura, por ese superchat. Muchísimas gracias, amigos. Como siempre les decimos a quienes colaboran con el canal, que ustedes son quienes sostienen este canal. No dependemos de nadie más que de las microdonaciones de ustedes, así que muchas gracias. Ahí está en pantalla, perfecto. Vamos a poner en pantalla los superchats, vamos a ir poniendo. Muchas gracias, Laura, como siempre, por estar colaborando con el canal. A ver, amigos, vamos a ver qué dijo Longobardi. Vamos a ver qué dijo Longobardi, cuál es la supuesta razón. Vamos a mostrar un poco también que está Rial tratando de hacer, claro, empiezan a tratar de hacer, no saben con qué pegarle al gobierno, como venimos viendo, y empiezan a tratar de hacer ruido con estas cosas, ¿no? Persecución ideológica, silencian. Imagínense si el gobierno va a estar preocupado de silenciar a Longobardi que no lo está escuchando nadie, ¿no? Imagínense si el gobierno va a estar preocupado de silenciar a alguien como Longobardi que no lo escucha nadie. ¿Por qué el gobierno se preocuparía por silenciar a alguien que no lo está escuchando nadie, alguien que no está influyendo en nadie? ¿Cuál sería, digamos, el incentivo del gobierno para decir, no, necesito ver cómo silencio a alguien como Longobardi, ¿cuántos votos le hace perder Longobardi a Milei? ¿Cuántos votos le va a hacer perder Longobardi? Le está pegando desde que asumió, desde antes que fuera, desde antes. A ver, Longobardi le pega a Milei desde la campaña. Milei llegó a ser presidente igual. Longobardi lo critica durante todo un año a Milei en pleno ajuste y demás, lo critica con un montón de estupideces. Bueno, Milei no le fue muy mal, está con una imagen positiva del más del 56%. Longobardi sale a criticar el libro de Laje antes de que salga el libro de Laje. Resulta que el libro de Laje es bestseller, más de 50.000 copias vendidas ya a unos meses de haber salido, a muy pocos meses de haber salido, más de 50.000 copias vendidas. Le dijeron otro día a Agustín, Agustín, vendiste más de 50.000 copias ya, como si fuera así al pasar, ¿no? Y es un libro que criticó Longobardi y encima dijo que era, bueno, entonces, a ver, podemos inferir de estos datos así, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Los datos, podemos inferir que Longobardi no está teniendo tanta influencia, ¿no? Pareciera que no tiene tanta influencia como para que el gobierno, como para que Milei se tome el trabajo de decir, silenciámelo a Longobardi. Más allá de que el gobierno de Milei nunca ha hecho eso, por eso, digamos, que es el punto que nosotros venimos marcando día a día, venimos marcando ese punto que no es menor, que es
el periodismo llora contra el gobierno de Milei porque le han sacado la pauta, que no tiene nada que ver quitar la pauta, quitar el financiamiento estatal, es decir, quitar el financiamiento de todos los contribuyentes a determinados medios de manera arbitraria para que los medios opinen bien del gobierno, con los aprietes que hacían otros gobiernos, la persecución utilizando AFIP, utilizando los servicios de inteligencia, con las intervenciones como hicieron en su momento a Clarín, bueno, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, más allá de que sabemos que el gobierno de Milei hasta ahora no han podido nunca, ninguno de todos estos periodistas que están llorando de que Milei asumió, no han podido denunciar un solo apriete, no han podido mostrar una sola prueba de que, como se ha dicho que, por ejemplo, cuando estaba Kirchner, el mismo Alberto Fernández, jefe de gabinete, llamaba, esto lo denunció Leuco, imagínense, Leuco, que no es la derecha opositora, ¿no? Pero ya Leuco, imagínense, denunciaba que Alberto Fernández, siendo jefe de gabinete, llamaba a la casa para apretar a Leuco para que no critique a Kirchner en su momento. Bueno, nada de todas esas prácticas, ninguna de todas esas prácticas, ni hablar de lo que dijo Haddad en una entrevista reciente donde denunció o contó cuando estaban en un restaurante y tirotearon el restaurante de parte del gobierno. Bueno, en fin, un montón de cosas que han denunciado tantos periodistas que claramente en este año de gobierno no ha pasado y que no va a pasar con un gobierno como el de Milei. Y ellos tratan de poner en pie de igualdad todo ese tipo de cuestiones, de aprietes reales con que te quiten la pauta, ¿no? Y cuando uno ves y tratas de escuchar a ver qué argumentos tienen para hacer esas comparaciones, nunca se explayan demasiado sobre el tema de la pauta, nunca se explayan sobre el tema de la pauta, ¿no? Porque no hay buenos argumentos para defender la pauta, porque no hay buenos argumentos. Bien, ellos simplemente tratan de poner en pie de igualdad a este gobierno, a Milei que tuitea mucho, que grita, con los otros gobiernos que realmente han utilizado los recursos estatales, bien, la coacción del Estado, los servicios de inteligencia, la AFIP, etcétera, etcétera, para apretar a periodistas que eran opositores, bien. Así que bueno, a ver, entonces vamos a ver qué dijo. Porque esto lo sacó hace un ratito Longobardi. Además le voy a mostrar un fragmento de un video de los que está haciendo él. Donde ahí te das cuenta de por qué este tipo en realidad lo echaron. Es muy sencillo para mí darse cuenta. O sea, a mí me parece que es casi por sentido común de por qué lo echaron, ¿no? Y ahora vamos a ver. Marcelo Longobardi culpó a Milei de que lo echaron de Radio Rivadavia. Estoy convencido de que esto tiene que ver con una negociación entre la radio y el gobierno. Milei tiene conmigo una especie de obsesión psicótica. Bueno, si vemos las cosas del otro lado, ¿qué tenemos que decir de él para con el gobierno de Milei? Si él habla de obsesión psicótica de Milei para con él, ¿qué podemos decir o no podríamos decir lo mismo de él para con el gobierno? Lo que pasa es que él, en su lógica, y ellos siguen pensando así, todo lo que ellos digan y hagan no se lo puede cuestionar porque son periodistas, son el cuarto poder, son intocables. Ellos pueden operar, pueden mentir, pueden difamar, pero todo es por el bien de la República lo que ellos están haciendo. Cuando se equivocan, y esto es algo muy bueno que dice Milei, esto de las equivocaciones cuando son siempre para el mismo lado, ¿no? Los errores. Y no, pues es un error eso. Dicen, difaman, vos lo sacás en cara, lo exponés y te dicen, no, bueno, fue un error. Es un error. Y lo que dice Milei siempre es, bueno, no, pero lo que pasa es que cuando el error es siempre hacia el mismo lado, ya no es un error, ¿no? Esto de que cuando un error te puedes equivocar para un lado, te puedes equivocar para el otro. Si el error siempre te equivocas para el mismo lado, resulta que siempre el error es para perjudicar al gobierno, para difamar o lo que sea, bueno, ya deja de ser un error, ¿no? Los errores suelen tener suelen ser aleatorios, justamente. Te puedes equivocar para un lado o para el otro. Entonces, a ver, Longobardi sale ya a acusar al gobierno de esto. Yo insisto. O sea, ya me suena raro de por qué Milei se tomaría el trabajo de tratar de callar a Longobardi, que no lo está escuchando nadie. No lo escucha nadie. ¿Bien? Nadie lo escucha a Longobardi. Entonces, no sé por qué se tomaría el trabajo. De hecho, yo
pensaría lo contrario. Digo, a ver, este tipo me está criticando de la campaña, llegué a ser presidente igual, me está criticando todo el año de gobierno, tengo el 56% de imagen positiva con la crítica de este tipo, ¿por qué? Y además me da argumentos permanentemente para explicar, para mostrarle a la gente cómo operan los periodistas tradicionales, cómo opera el periodismo tradicional para poder confrontar con el periodismo tradicional. Yo le diría, no, Longobardi, seguí hablando que me estás legitimando día a día. Día a día me estás legitimando, así que habla tranquilo, Longobardi. Ese sería mi razonamiento, ¿no? Porque cuando salís a decir las estupideces que decís, me estás legitimando a mí, me dejás responderte por Twitter, puedo exponerte a vos, como puedo exponer a otros periodistas tradicionales haciendo este tipo de operaciones, ¿no? Entonces, la verdad que fortaleces mi posición respecto de, che, acá hay un cambio de época. La gente necesita empezar a utilizar más Twitter para informarse y para formar su propia opinión de manera más crítica, y tiene que dejar de consumir a ciertos periodistas tradicionales que históricamente han marcado línea, que históricamente han marcado una línea muy evidente, ¿no? Que han tenido el monopolio de la palabra, porque eso es sin lugar a dudas así, y quiérase o no, hay un efecto que es, uno podía, a ver, cuando uno, hace unos años atrás, porque recordemos que las redes sociales son, para lo que es la política y para analizar la política y para analizar los últimos años de democracia, etcétera, las redes sociales son un fenómeno muy nuevo. ¿Bien? Se populariza, pense que Facebook se crea en 2004 y se populariza a partir del 2008 a nivel mundial, 2007-2008 se populariza a nivel mundial. Instagram y Twitter, si no me equivoco, son de 2010-2011, más o menos, y se popularizan al modo en que se lo está utilizando ahora años después. Entonces, piensen que antes la gente podía capaz escuchar a estos tipos, mirar a estos tipos en la televisión, pero uno capaz no estaba de acuerdo con algo y bueno, lo que se llama, le contestaba el televisor, ¿no? No había un feedback real, le contestaba el televisor y decía, no, pero esto no es así, y lo que podías pensar que vos estabas en desacuerdo, los tipos estos hablando frente al micrófono, ellos solo con el monopolio, te hacían pensar, te hacían creer que vos estabas, de que capaz eras de los pocos que están en desacuerdo, o de que te hacían creer de que todo el mundo piensa así. Fíjense que hay una muletilla que tienen todos ahora, es que la gente está pensando, los mismos noteros, la gente está pensando tal cosa, la gente dice tal cosa, no, después vos entras a Twitter hoy en día y ves que la gente no piensa lo que el notero o lo que el periodista te está diciendo que está pensando, y ves un montón de gente argumentando lo mismo que vos estabas pensando cuando escuchabas a los tipos estos en la televisión. Claro, dice ahí Norma, dice, antes puteabas a la TV, exactamente, puteabas a la TV y pensabas que estabas solo capaz puteando, o que hacías esa crítica vos solo, que capaz eras de los pocos que pensaba así, porque si el tipo lo está diciendo en horario digamos, en un canal mainstream, en un horario de los horarios más vistos, y estás diciendo eso, estás diciendo, bueno, todo el mundo piensa así. Todo el mundo piensa así, y yo soy de los pocos que pienso lo contrario, y puteas al televisor alguna vez. Y ahora te das cuenta que no, porque el tipo dice una estupidez en televisión y al segundo vos entras a Twitter con tu celular, porque lo estás viendo en directo, y resulta que tenés un montón de gente que está contradiciendo lo que dice ese tipo, desmintiéndolo, pensando lo mismo, diciéndolo en Twitter lo que vos estás pensando, respondiendo, quejándose de lo que está diciendo, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces cambió totalmente esa dinámica, la gente hoy se siente más legitimada, más apoyada, y estos tipos se sienten, claro, que han perdido ese poder, han perdido poder. O sea, lo que está detrás de todo al final es una pérdida de poder absoluta, más allá de la pérdida económica que genera que la gente pueda convertirse en periodista. Elon Musk, obviamente él tiene un interés en esto también, ¿no? Porque es el dueño de Twitter, de X, pero Elon Musk permanentemente trae ejemplos. Si uno se fija si ustedes se fijan después en su cuenta de X, permanentemente trae ejemplos diciendo los medios, dice la media, pone, ¿no? Los medios son ustedes ahora los medios son ustedes, o sea, el periodismo son ustedes. Permanentemente trae ejemplos de gente que sube videos, de gente que hace críticas, de gente que hace comentarios, etc. Y él agarra esos, los retuitea y pone el pueblo o la gente son los medios son ustedes. Entonces, bueno, es un buen ejemplo de este cambio de época, y eso es lo que en definitiva viene marcando Milei y viene diciendo Milei permanentemente. A ver, acá está esto es a partir de esta noticia, que es una entrevista que él da, por eso es algo confirmado, sale todo este tema
de que lo echan, ¿no? Me echaron. Marcelo Longobardi fue desvinculado de Radio Rivadavia. El motivo es ridículo, inverosímil. Desde los Estados Unidos, el periodista habló con La Nación y contó detalles de su salida de la emisora. Claro, lo que pasa es que parece que la razón, ahora vamos a leerlo igual rápidamente, pero la razón que a él le dan es la falta de presencialidad. Aparentemente la razón que a él le dan es la falta de presencialidad. Dice, esta mañana Radio Rivadavia amanecerá más quieto a partir de mañana. Nosotros, a ver amigos, ¿por qué estoy hablando de Longobardi en esto también? Porque estuvimos hace un par de semanas, él estuvo atacando a Agustín primero con el libro, después lo atacó a Nicolás Márquez. A Nico Márquez subió todo un fragmento, un audio de un video que hizo Nico Márquez para YouTube y él subió, lo pasó por la radio y trató de atacarlo, ¿no? Atacar la posición de Nico, que era un video muy bueno que hizo Nico diciendo, posicionándose en contra de la famosa posición de centro política, ¿no? La famosa posición política de centro. Entonces, por eso hemos estado hablando también mucho de Longobardi, porque él se ha metido con Laje, con Milei, con Márquez, tratando de desprestigiar con esto de decirle conspiranoico a Laje por un libro que no leyó, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué creo yo que pasa? Ahora vamos a ver rápido qué dice él y yo les voy a decir qué es lo que yo creo que pasó, que es la explicación, me parece más razonable, más obvia, pero que obviamente él no lo va a querer aceptar. Marcelo Longobardi, figura central de la programación matutina, recibió hoy miércoles la noticia de su desvinculación. Cierra así un ciclo que había comenzado en marzo del 2023 tras su paso por CNN Radio desde Estados Unidos. Lo que podría parecer una simple rescisión contractual, en palabras del periodista, encierra un trasfondo más complejo, escuchen esto, en el que menciona tensiones políticas, intereses cruzados y críticas al gobierno. Todo estaba resuelto hace meses, manifiesta. Jonathan Andreani, gerente de programación de Radio Rivadavia, propiedad de la empresa, asegura que la decisión de desvincular a Marcelo Longobardi se basó en su falta de presencialidad en los estudios Rivadavia y en el desempeño de su programa en términos de audiencia. Esto no lo están diciendo. Esto no lo está diciendo él. Y es un argumento que es el argumento, a ver, este es el argumento que yo le voy a dar, lo que parece más obvio, y me alegra que lo hayan dicho. O sea, es lo más obvio. ¿Y por qué es lo más obvio? Es cuestión de comparar dos variables casi, les diría. O sea, es muy simple esto de evaluar, ¿no? Es muy simple. A ver, dice, por la falta de presencialidad, que podría sonar como una excusa, porque si ellos acuerdan que él no va a estar en la radio, que va a ser a distancia y se someten a ese acuerdo, supónganse que después ellos pueden utilizar de excusa. No sé eso. Es poco relevante. Desempeño de su programa en términos de audiencia. Ese es el punto relevante acá. ¿Qué es lo que ha pasado históricamente? Por lo general, cuando se despide a un tipo como Longobardi, que tiene que generar audiencia de un programa. Se dio por finalizado el vínculo con Marcelo Longobardi por decisiones contractuales. Sin embargo, en una entrevista exclusiva, Marcelo Longobardi ofrece su versión de los hechos y denuncia presiones externas. También refiere a un entramado de negociaciones que, según él, involucran al gobierno y a la dirección de la radio. Me convertí en un crítico duro y eso molestó. Bueno, ese es el punto y por eso está bueno que veníamos analizando las cosas que decía Longobardi respondiendo. Las críticas duras son paupérrimas. Son paupérrimas. No hubo críticas duras. Hubo llanto, poco análisis político, poco análisis de todo tipo. Era puro llanto. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo de eso. De ahora, muy reciente. Después de un año de gobierno Milei, la polarización social se agrava. Y hoy quería reaccionar a este breve documental que sacó DW, este famoso canal alemán, bastante progre, les diría yo. Que eran de clase media pasarían a ser pobres ya, digo. Es interesante ver qué plantean estos zurdos sobre el primer año de Milei. A ver, les quiero... sin embargo, en una entrevista exclusiva, bueno, Marcelo, ¿cómo recibió la noticia? Me mandaron una carta documento, me echaron. Mucho más de eso no te puedo decir. Yo te puedo transmitir cuál es mi impresión sobre por qué se aceleró este proceso que, creo yo, estaba resuelto hace un par de meses. ¿Cuál fue el argumento que le dieron? El motivo formal fue la falta de presencialidad, dice él, ¿no? Ahí ya leímos que el motivo que le dieron fue también el tema de la baja de audiencia. Dijeron que no estaba cumpliendo con esa condición, pero eso no tiene ningún sustento. Del momento en que me contrataron, sabían que yo vivía en los Estados Unidos a la mitad del año. Después de mi paso por CNN, mi familia se quedó viviendo acá. Mi hija va a la universidad en los Estados Unidos y por eso voy y vengo. Desde octubre pasado estoy acá y ni bien llegué, empezó la presión con ese tema. Bien, bueno, es una excusa. Se olvidó de mencionar la otra razón que le dieron, que la misma gente de
Radio Redada está contando, que es diciendo la audiencia, que es lo más importante, es lo más importante. La condición presencialidad estaba prevista en su contrato, no existía tal condición. De hecho, tengo en mi caso un estudio que armé con un equipo, bla, 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 la tecnología está instalada, no me interesa. ¿Cuándo comenzaron las tensiones con la emisora? Desde octubre, cuando llegué a Estados Unidos, empezó la presión con el tema de la presencialidad. Lo utilizaron como excusa. Bueno, yo creo que puede ser una excusa, de hecho. Es un argumento totalmente estúpido, lacónico, ridículo, inverosímil, porque no tiene ningún sustento. La tecnología que utilizo de última generación y la propia radio la tiene incorporada. No hay ninguna lógica detrás de eso. Bueno, yo en eso puedo coincidir. Es que puede ser una excusa, porque el argumento principal, ¿cuál va a ser? Che, flaco, mirá, te estamos poniendo en un horario de la mañana, donde históricamente la gente suele escuchar radio, que es cuando la gente más escucha radio, yendo a su trabajo, etcétera, y la verdad que la audiencia está cayendo. Ahora, ¿por qué puede caer la audiencia, amigos? Y esto es lo que yo les digo, son datos muy sencillos de ver. ¿Quién consume Radio Rivadavia? ¿Quién consume históricamente radios como Mitre, donde él ha estado muchos años, o Radio Rivadavia? ¿Quién la consume? ¿El votante kirchnerista, el núcleo duro del votante de Cristina? No. ¿La consume el peronista de toda la vida? Y probablemente no. Ahora, ¿la consume, por ejemplo, el que ha sido votante histórico digo, ¿no? De historia reciente, de Juntos por el Cambio, por ejemplo, del PRO? Y yo te diría que sí. Ese es el que consume, principalmente, si tenemos que hacer un estereotipo a grandes rasgos, a este tipo de radios. Críticos del kirchnerismo, ¿no? Radios que son críticas del kirchnerismo de los últimos años, críticos en estos términos medio livianos que suelen hacer del populismo, críticos de la izquierda, y es una radio que suele consumir ¿quiénes? Bueno, el votante, el mabelismo, pues ahí, el votante de Juntos por el Cambio, el votante de los últimos años del PRO. Ahora, ¿a quién ha votado? Y esta es la segunda pregunta, por eso digo que con dos datos ya uno puede darse cuenta de cuál es el problema acá. ¿A quién ha votado el votante histórico en las últimas elecciones, el votante histórico de Juntos por el Cambio del PRO? ¿A quién ha votado? ¿A Massa? ¿Al kirchnerismo? ¿O ha votado en balotaje a Milei? ¿A quién? Digamos. Entonces, uno ahí dice, mirá, la gente que tradicionalmente escucha esta radio, como Rivadavia o como Mitre, ha votado probablemente, como sabemos, después del apoyo que dio Burrich y todo lo que pasó en la elección, lo ha votado a Milei. ¿Bien? Lo ha votado a Milei. Ahora, siguiente pregunta. Entonces tenemos ahí, ¿quién escuchaba la radio históricamente? ¿A quién votó esa gente que históricamente, en la última elección, que históricamente votaba la radio? Y después está la otra pregunta que es, está bien, votaron hace un año así. Ahora, esa gente podría estar desilusionada con Milei y ser crítica de Milei, entonces escucharía a alguien como Longobardi criticando todos los días a Milei. Porque si Longobardi hiciera un trabajo un poco más serio, de decir, bueno, a ver, reconozco esto, la verdad que tiene una imagen positiva porque han hecho bien esto y esto, pero no me gusta esto otro, ¿no? Uno podría decir, bueno, está bien, hay gente que sí, espíritu crítico, y hay cosas que reconoce del gobierno y cosas que no. Ahora, lo que pasa es que este tipo se ha vuelto un propagandista porque tiene una cuestión de que odia a Milei, entonces se volvió un propagandista antigobierno, no reconoce absolutamente nada, y eso es un problema con esa audiencia que estamos diciendo. La audiencia histórica de Radio Rivadavia, la audiencia que además históricamente votó al PRO, pero que ahora votó al PRO o a Juntos por el Cambio y que ahora votó a Milei, y que es esa audiencia que hoy todavía, insisto en esto, porque una cosa es votar y otra cosa es sostener, hoy Milei tiene un 56% de imagen positiva, ¿bien? Un 56% de imagen positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente que lo votó lo sigue bancando. ¿Bien? Lo sigue bancando. Entonces, ese votante no se desilusionó durante todo un año con Milei. Sigue ahí. Entonces, si vos sos un propagandista anti-Milei, en una radio de un electorado que ha votado y que todavía apoya a Milei, y es probable que te dejen de escuchar. Así funciona. Así funciona. Si yo mañana, que yo soy de derecha, que me defino de derecha, que toda la vida me definí de derecha, que toda la vida me definí como conservador, que me gustan las ideas liberales. Si yo mañana en este canal, que además los algoritmos son todavía más severos, ¿no? Los algoritmos son peores en ese sentido. Si yo mañana en este canal me pongo de repente a hacer argumentos comunistas en contra del libre mercado, si me pongo a atacar de la nada a Milei, que es lo mismo que hizo, amigos, lo mismo que hizo, aparentemente por cuestiones personales, porque nunca hubo argumentos serios, es lo mismo que hizo, ¿cómo se llama esta periodista? Se me fue el nombre.
Canosa. ¿Qué pasó con Canosa? Lo mismo, hablaba bien del gobierno, criticaba, y de un día para el otro, aparentemente por algo que escapa a lo digamos, al análisis político que uno podría hacer, al posicionamiento político, pasó a criticar así con todo el gobierno. ¿Cómo puede ser que de un día para el otro coincidas con las ideas y después de repente no coincidís con ninguna idea? Eso es lo raro. Y bueno, es porque hay cuestiones personales, ¿no? Entonces, obviamente que la gente, si vos te armás toda una audiencia, te armás toda una audiencia de gente que comparte, que te escucha porque le gusta la forma de pensar, apoyás determinado gobierno, armás toda esa audiencia y de un día para el otro, por algo que nunca explicas bien, que nunca se sabe, empiezas a hacer recontra crítica. No es que decís, che, hago alguna crítica porque es lo que corresponde. No, de repente sos anti-gobierno, anti-Milei, anti-ideas liberales. Algo raro hay y no me explicaste nada, no es una cuestión de ideas. ¿Bien? Entonces, le pasó lo mismo a Canosa. Después puede salir a llorar a aprietes, todo, porque la alternativa a llorar a aprietes es decir, fracasé como comunicador, me está yendo mal, no me está yendo bien, la verdad que hice mal en esto. A ver, perdón, quiero hacer un paréntesis y agradecerle a Roberto. Muchas gracias, Roberto Santos, amigo, muchas gracias, está siempre apoyando el canal por esa generosa donación, muy, muy generosa tu donación, dice. Feliz Navidad, Eric. A ver, vamos a ponerlo acá como corresponde, como hacemos siempre. Muy generoso de parte de Roberto apoyando el canal. Feliz Navidad, Eric, para ti y tu familia. Dios bendiga a Argentina y los Estados Unidos. Abrazo enorme, Roberto, y muchísimas gracias por tu generosa donación. Feliz Navidad para vos también y tu familia. Gracias, amigos, a quienes colaboran con el canal. Muchas gracias. Entonces, amigos, esto es una cuestión, me parece muy evidente. Insisto, la gente no es tonta, le vienen diciendo, yo hace unos días, mostré este tuit de Pregonero que ya anticipaba, porque Longobardi hizo como un acting de, no, estaba hablando en la radio, leyó un mensaje, no, así no se puede trabajar. No, lo que pasa es que le estaban diciendo, Longobardi trata de, digamos, hacer una crítica seria y tratar de reconocer las cosas que hay positivas. ¿Por qué? ¿Por qué hay que reconocer las cosas positivas? Porque la gente común, la gente a pie, tu oyente, reconoce las cosas positivas. Reconoce que hay cosas positivas en el gobierno. Reconoce que le está bajando la inflación. Reconoce que se terminó con el negocio de los gerentes de la pobreza. Reconoce un montón de cosas. Entonces, si vos no reconoces ni una, quiere decir que no está haciendo buen trabajo de periodista, no está siendo crítico realmente. Y a la gente que, y eso es otra cosa, la gente que escucha los medios tradicionales, que es diferente a lo que pasa acá en YouTube, por ejemplo, o lo que puede pasar en las redes, que están más polarizadas. La gente que escucha los medios tradicionales, por lo general, todavía demanda que haya una intención de objetividad o un simulacro de objetividad, ¿no? Y este tipo claramente no estaba haciendo eso, porque les digo, no reconoció una sola cosa. Lo mismo que pasa, a ver, si ustedes entran en La Nación Diario hoy en día, no la Nación más que la televisión, La Nación Diario, es muy difícil encontrar una sola columna que reconozca lo que hace el gobierno bien, ¿no? La excusa cuál es, no, nosotros somos periodistas, tenemos que ser siempre críticos, solamente críticos. No sé, hay gente que capaz no piensa igual, ¿no? Hasta Navarro tuvo que reconocer los logros. Claro, y eso también lo hemos mostrado acá varias veces en el programa. Hasta parte de la oposición, parte del peronismo, ¿no? Entre lágrimas de por medio, ¿no? Reconoce los logros del gobierno. Tienen que reconocerlo. Yo el otro día les decía, estaba escuchando a un sociólogo de izquierdas que escribió un libro, se llama Está entre nosotros, como anticipando, diciendo se viene la derecha, y son muy críticos, obviamente, son marcadamente de izquierdas, pero ellos hacían autocríticas. Y cuando uno escucha las autocríticas que hacen, son interesantes. Te dicen, nosotros, ¿por qué llegó Milei? Nosotros que no estamos sorprendidos, todo el peronismo, la izquierda, el kirchnerismo, están todos sorprendidos de que apareció de repente Milei. Bueno, hay que empezar a hacer autocríticas, te dicen. Y cuando vos escuchás autocríticas son bastante buenas. Ahora, estos tipos están haciendo propaganda en análisis malos, pues no tienen buenos análisis políticos. Y entonces, bueno, la gente que está viendo y que hay que reconocer, o que está reconociendo que, por ejemplo, fundamental, elemental, la inflación baja, porque ahora hay muchos, como el mismo Tenenbaum, por ejemplo, hay mucho periodismo que está tratando de minimizar la importancia de la baja de inflación, por ejemplo, ¿no? Y bueno, si vos tratás de minimizar eso y la gente, y la baja de inflación fue lo que la gente ha demandado durante tantos años, y la gente salió a votar masivamente a un presidente que es economista,
que prometió bajar la inflación y que encima está cumpliendo, y vos no reconoces que hay una baja de inflación, no admitís eso, y tu oyente se te va a ir. Es así. Es así, porque ese oyente probablemente votó al gobierno. No era lector de la escuela austriaca, tu oyente, no, porque era oyente de Radio Rivadavia. Entonces probablemente no era el lector de la escuela austriaca, es lo que les digo. Era votante tradicional de Juntos por el Cambio. Pero después votó, le cumplieron, lo sigue apoyando el gobierno y vos no admitís una sola cosa en su favor. Entonces, bueno, te van a dejar de escuchar. Van a decir, no, este tipo la verdad que ha perdido la seriedad. Este tipo, que es lo que uno, cuando yo hablo de estas cosas, lo leemos permanentemente. ¿No? Lo leemos permanentemente. Ahora les voy a mostrar 2 ejemplos de lo que pasa con estos tipos. Y les voy a marcar cuál es la diferencia entre lo que les voy a mostrar de Longobardi con lo que les voy a mostrar de Tenenbaum. La diferencia es la audiencia. La diferencia es la audiencia. A Tenenbaum no le pasa lo que a Longobardi, porque Tenenbaum tenía un núcleo duro de izquierda ya, de gente de izquierda, de gente que nunca ha votado ni apoyado. Claro, Tenenbaum es una caricatura hoy en día ya. Las cosas que dice, ayer mismo les estuve mostrando a Tenenbaum diciendo, bueno, pero capaz no es bueno que Milei baje la inflación, porque si Milei baja la inflación, va a poder profundizar su agenda cultural, básicamente es la idea que él nos transmitía, ¿no? Y entonces, claro, yo les decía ayer, y esto lo repito, perdón a quienes estuvieron ayer, pero lo repito, a ese argumento de Tenenbaum, claro, Tenenbaum que ya tiene una posición que es un progre palermitano, porque me lo crucé en Palermo el otro día ahí en plena, él vive por Palermo y tiene el estudio de Cenital ese que hace también ahí por Palermo, ya está acomodado, tiene las 4 comidas del día salvadas, ¿no? Tiene su programita, su audiencia. Entonces él le preocupa que en su cabeza progre el gobierno avance con las medidas o con las políticas culturales que a él le preocupan. No le preocupa, ¿no? O preferiría que eso no pase y que no baje la inflación para que eso no pase, decía Tenenbaum básicamente. ¿Por qué? Bueno, porque tiene las 4 comiditas ya resueltas. Tiene las 4 comiditas resueltas. Entonces le preocupa la agenda progre, que no es lo que le preocupa a los argentinos que están, ¿no? Al 50% de argentinos que son pobres, que es lo que se heredó, que no pueden comer todas las comidas al día, que tienen que salir a trabajar y que a pesar de que trabajan todo el día no les alcanza, a los chicos que no comen las 4 comidas, que no van al colegio, que tienen que... ¿Qué, no se me escucha? Díganme, ¿me están diciendo que no se escucha? O avísenme, avísenme. A ver, entonces, bueno... Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre Tenenbaum diciendo estupideces como esa y Longobardi? Y la diferencia es justamente que Tenenbaum ya tenía una audiencia que coincide en ese sentido, que son zurdos, que no les interesan los datos económicos, que niegan los datos económicos, que están preocupados por la agenda progre, y esa es la audiencia de antes ya de Tenenbaum y sigue teniendo esa audiencia, entonces no pierda audiencia por decir esa estupidez Tenenbaum. ¿Bien? No la pierde. La diferencia con Longobardi, vuelvo a lo mismo, es que la audiencia de Longobardi es el votante histórico del PRO y que ha apoyado a Milei y que sí le importa que baje la inflación. Sí le importa. ¿Bien? Sí le importa. Entonces, esa es la gran diferencia. A ver, vamos a los ejemplos. Vamos a los ejemplos, rápidamente. Les doy un ejemplo. Esto podríamos dar otros ejemplos, pero esto es de ahora. Es un video que subieron hoy de un programa que hizo Longobardi en YouTube. A ver, quiero rápidamente, amigos, quiero ver. Se escucha bien, está todo bien eso. Agradezco a quienes están pidiendo, sí, dejen sus likes. Gracias por el superchat. Estoy de acuerdo con lo que decís. Cuando el personal la critica se inmolan, se olvidan que viven del espectador. Muchas gracias por los superchats, amigos. Muchas gracias por las membresías. Gracias a quienes colaboran con el canal. Escuchemos a Longobardi. Dice, el viejo totalmente cagado Longobardi, pone acá, Fran Fijab, dice que no es ningún logro la invitación de Trump a Milei. Se ve que él prefiere juntarse con Maduro. Escuchen lo que dice sobre algo que es evidentemente un logro. Bien, y vamos a escuchar porque hay varias cuestiones acá a cuestionar, pero tiene que ver con lo que yo les digo, que los análisis son malos. Con tal de critican cualquier estupidez. Bien, critican cualquier estupidez con tal de... O sea, si no te gusta la noticia de que Trump invitó a Milei, de que el presidente de Estados Unidos hizo una excepción con nosotros, Argentina, que estamos allá abajo, que hemos estado siempre marginados del mundo, y Trump lo invita a Milei, entre los pocos presidentes que invita para su asunción, ¿bien? Entre los pocos, no te gusta, omití el dato, omitilo, no lo menciones en tu programa, pero no salgas a tratar de criticar como si fuera algo malo eso, ¿se entiende? Porque perdés seriedad.
perder seriedad. Escuchen lo que decía Longobardi. El gobierno está presentando en las últimas horas como un logro de la Argentina potencia el hecho de que el presidente electo Donald Trump haya invitado al presidente Milei a la asunción que va a ocurrir en Washington el próximo día 20 de enero, que será ese espectáculo tan famoso y tan espectacular allí en las escalinatas del Capitolio, en la avenida Pensilvania, en la ciudad de Washington, ¿cierto? Al mismo tiempo que invitó a Milei, invitó a un dictador, Xi Jinping, el dictador chino, e invitó a un personaje muy turbio. A ver, hay una mención rápido. Xi Jinping, puedes vos, de los parámetros occidentales, está bien, lo consideras un dictador, ¿por qué no? Porque China no es una democracia, bueno, cosa que es muy obvio, pretender que China sea una democracia occidental, entonces le decía a Xi Jinping dictador, está bien, bueno, vaya y pase. Son análisis medio malos también, pero bueno, vaya y pase. Lo que no puedes quejarte es que Trump invite a alguien como, al presidente o al dictador de la principal potencia, de la segunda principal potencia mundial, de la que te está disputando o pretendiendo disputar el terreno, ¿bien? Como potencia, ¿no? El lugar como potencia mundial, ¿bien? Es dictador, sí, claro, para nuestros parámetros, obviamente es un dictador. Yo no estoy discutiendo eso. Lo que digo en ese sentido es, pero sigue siendo el presidente de China, sigue siendo la figura más importante del país que te está disputando la hegemonía, ¿bien? No puedes no invitarlo porque es tirano, ¿bien? En ese sentido. Hablando de China, no es que invitó a Maduro, ¿bien? No es que invitó a Maduro. Seguimos. Turbio, con independencia de la cuestión de la seguridad en su país, en El Salvador, que es Nayib Bukele, que es un tipo muy turbio, muy turbio. Así que francamente me cuesta un poco entender dónde el gobierno encuentra el mérito en que un personaje como Trump, que presidirá un gobierno de locos, ahora les voy a contar los detalles de hoy o de ayer. Un personaje como Trump. O sea, ¿a quién se refiere? Al presidente de Estados Unidos. Nada más ni nada menos. Que está haciendo una excepción histórica. Salió por todos los medios la excepción histórica. Por eso, no es casualidad que ahora vamos a leer la nota. No es casualidad que Milei esté en Wall Street Journal. Y que el título de la nota que le hacen a Milei en el Wall Street Journal tenga que ver con lo que él dice sobre Trump. No es casualidad. Porque Milei es de los pocos, excepcionalmente, que está invitado, bien, a la asunción de Trump. Entonces él dice, no veo el mérito. Bueno, si no ves el mérito en que el presidente de la potencia más importante del mundo invite al presidente argentino, siendo que hemos estado marginados del mundo, aliados con Maduro y con Irán, durante tantos años, bueno, si no ves eso, ¿qué querés que te diga? Quiere decir que tu análisis no es muy bueno. No es muy bueno tu análisis, ¿bien? Quiere decir que me parece que tenés algún sesgo ahí que no te permite hacer un análisis o admitir ciertas cuestiones medio evidentes y obvias. Ese es el problema. Y ahí se ha invitado al presidente Milei. Yo la verdad, personalmente, no encuentro el mérito. ¿Saben ustedes? Bueno, ahí está. ¿Se entiende el punto? Miren cómo titulaba La Nación. Compañi, porque esto es 2023, ¿no? ¿Por qué Marcelo Longobardi cree que la victoria de Massa es irreversible? La victoria de Massa es irreversible. Bueno, digamos, hacer este tipo de análisis tiene que tener algún costo. Tiene que tener algún costo, eventualmente, ¿no? Errarle así. ¿Cuál es el costo? ¿Que llama al presidente Milei para pedir que te bajen? No, el costo te lo traslada a la gente. Es un costo propiamente bajo la lógica del mercado. Tiene que ver con que te baja la audiencia. Si te baja la audiencia, baja lo que las publicidades pagan y a la radio le dejas de servir. Y si te dicen, che, mirá que nuestra audiencia banca el gobierno de Milei y vos seguís pegándole todos los días, bueno, a ver qué decía el genio de Longobardi, por ejemplo. Todo el sentido común indica que, bueno, claro, con Insaurralde, con la inflación, con la pobreza, con los problemas cambiarios, con 20 años de falta de crecimiento, estos tipos tienen que perder. Y no pasó. No solamente no pasó, sino que además la dinámica que sugiere este cambio de ayer proyecta a Massa presidente. Milei quedó... ¿Por qué lo pensás así? A ver. Porque no me parece que él tenga... Yo hablé con Milei esta mañana, después de mucho tiempo de que él no me concediera entrevistas, porque me parece que este caso es muy contrapuesto al de Menem, ¿no es cierto? Hay una comparación, ¿no es cierto? Menem-Kirchner, ¿verdad?
Y se supone que la oposición ha juntado el 60% de los votos. Pero no es matemático eso. O sea, el Massa de ayer, me guste o no, es un Massa ganador. Hay como una dinámica, ¿no es cierto?, a ver, Massa podía ir segundo, pero hay que mirar la velocidad. Es decir, Milei iba primero, pero iba más despacio, ¿no es cierto? Si el segundo va atrás, pero va más rápido, y tiene todo este sistema. A ver, Massa ha tenido la campaña electoral más cara de la historia de la política occidental. Son 8.000 millones de dólares. Entonces me da la impresión de que esto es... A ver, hoy da la impresión de ser irreversible, ¿no? Hay una suerte de ambiente, ¿no es cierto?, que sugiere que la dinámica de esos acontecimientos proyecta a Massa a una presidencia de la nación. Bueno, amigos, a ver, se puede haber equivocado ahí, supongo. Yo creo que es mucho más grave lo que ha hecho este año que ese tipo de yerros respecto de lo que pasó. Eso es después de lo que pasó en las elecciones generales, ¿no? En las generales. El periodista ensobrado Marcelo Longobardi denuncia, sin presentar ninguna prueba, que el gobierno presiona a los medios para que expulsen a los periodistas independientes. El dinosaurio pautero cada vez tiene menos audiencia y ya no sabe qué hacer para llamar la atención. ¿Cuánta presión ejerce hoy el gobierno del presidente argentino Javier Milei sobre medios de comunicación para expulsar a periodistas profesionales independientes, ¿no es cierto? A mí eso es muy gracioso, lo de periodistas profesionales independientes. ¿Qué significa que sos independiente? ¿Qué significa? Pero lo estoy preguntando en serio. ¿Qué significa en estos casos ser independiente? ¿Independiente de qué? ¿No tenés jefe? ¿Qué quiere decir que sos independiente? ¿Que todas tus opiniones son objetivas? Bueno, yo estuve justamente argumentando todo lo contrario recién, ¿no? ¿Qué significa ser periodista independiente? ¿Qué significa ser periodista profesional? ¿Tener título? No. Claramente no, porque justamente él sería ejemplo del opuesto. ¿Qué significa ser periodista profesional? ¿Trabajar para un medio grande? ¿Tener X cantidad de audiencia? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa categoría en la que se ponen ellos ahí, ¿no? ¿De qué depende? Del mismo modo que ocurrió en la época de Menem, y ocurrió, por supuesto, con mucha más profundidad en la época tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Eso es lo que yo les vengo diciendo hace rato, que me molesta muchísimo. Lo he leído en notas de Morales Solá, gente que incluso puede ser considerada un poquito más seria que este tipo, o más formada, si se quiere, o que escribe un poco mejor, donde ponen en pie de igualdad a Milei con el kirchnerismo, y es lo que más molesta, porque es insólito que esta gente no distinga una cosa de la otra, quitar pauta, como ya les dije, de atacar utilizando el Estado a los medios, al periodismo, promover ley de medios, usar la FIP, usar los servicios de inteligencia, ¿bien? Me parece que es una diferencia bastante evidente, y sin embargo estos tipos ponen en pie de igualdad estas cosas. Bueno, es una pregunta interesante, inquietante, cuya respuesta la iremos viendo con el paso de los días. ¿Cuánta presión? Bueno,